Órale. Entonces, a ver. ¿Qué vamos a ver esta clase? En esta clase vamos a repasar un poquito esta idea de que lo que hacemos es traslapometría, ver cómo aplica eso para el tamaño muestral, hablar de los problemas de que tu muestra sea pequeña, hablar de los problemas de que tu muestra sea grande. Una muestra debe tener el tamaño adecuado, ni muy, ni tan. Mucha gente hace trampa simplemente jugando con el tamaño de su muestra. Y vamos a ver simulación y cómo usar G-Power para hacer cálculos muestrales. Traslapometría. Acuérdense que lo que en realidad hacemos con la mayor parte de nuestros análisis estadísticos es comparar qué tanto se traslapan la distribución de resultados de los grupos que estamos evaluando. Es decir, imagínense que tengo dos grupos, que tengo los resultados de esos dos grupos y que en ambos casos la distribución es normal, como a la derecha, ¿no? Ambos grupos tienen una distribución gaussiana. Pues quiero ver si mis resultados me permiten concluir que hay más de una campana de Gauss, que hay más de una distribución normal. Y por supuesto, si mis grupos, o sea, acuérdense que las curvas normales pueden tener muchas formas, pueden tener distintas anchuras. Una curva normal sí o sí tiene que ser simétrica, pero puede ser flaquita, como arriba a la derecha, o gordita, como abajo a la derecha. Es más sencillo, tengo más poder estadístico si mi curva de Gauss es angosta que si es ancha. ¿Por qué? Porque el traslape de las curvas va a ser más evidente a distancias menores entre las medias. Déjenme, o sea, la distancia de aquí a acá puede ser chiquita y de todos modos el traslape se empieza a diferenciar muy bien si mi curva es angosta. En cambio, si mi curva es ancha, la misma distancia puede no ser suficiente para dejarme la misma certeza. Esto se vuelve más difícil y por eso decimos que las pruebas no paramétricas tienen menos poder estadístico. Porque si mis curvas no son simétricas, o una es simétrica pero la otra no, o necesito que la diferencia sea más grande para poder tener la misma certeza de que tengo más de una distribución. Porque la forma de la distribución de los resultados no me ayuda. Ahora bien, déjenme. Recuerden que todos los tamaños de efecto pueden llegar a ser estadísticamente significativos. Puedo tener una diferencia trivial, irrelevante, y de todos modos tener una P muy significativa. Sobre todo si mi muestra es muy grande o si mi espectro de medición tiene divisiones innecesariamente pequeñas. Vamos a suponer que yo quiero medir tiempo de sobrevida después de una quimioterapia. Pues lo correcto sería medirlo en años, no en semanas o en días, ¿no? O sea, si estoy haciendo divisiones cada vez más pequeñas, es más probable que encuentre diferencias, sin que esto quiera decir que esa diferencia es relevante. Recuerden que independientemente de la forma o de la distribución que tenga una población, si yo muestreo muchas veces, voy a terminar con una distribución normal. Pero que no es lo mismo muestrear muchas veces que ampliar el tamaño de una muestra. Esto justo es el teorema del límite central y sin importar, no importa la forma de la distribución que tenga mi población, si yo muestreo muchas veces al azar, como el azar se distribuye de forma gaussiana, voy a acabar con una campana de Gauss. Sin que esto quiera decir, es decir, o sea, esto es muy importante que lo entiendan porque no porque en un estudio que tuvo muchos muestreos vean una campana de Gauss, quiere decir que la distribución real de ese fenómeno es el de una campana de Gauss. Y podemos comparar tamaños de efecto utilizando la D de Cohen, que si se fijan simplemente es el promedio de los promedios, el promedio de las medias, dividido un poco entre el promedio o entre las desviaciones estándar globales, o pooled, como sería en inglés, no tengo una traducción directa al español,
Pero básicamente lo que estamos diciendo es cuál es el promedio de los promedios y qué tan dispersos están mis datos. Y eso me permite calcular más o menos cuánto traslape hay entre estas dos curvas, entre estas dos distribuciones de resultados. Y puedo comparar tamaños de efecto en función de ese traslape y no solo en función pues, el valor absoluto de la diferencia entre las medias. Porque eso, por supuesto, va a cambiar de fenómeno a fenómeno. Un desenlace primario es justo mi pregunta de investigación. Un estudio debe de ser capaz de contestar por lo menos una pregunta de investigación, que es la del desenlace primario. Y por eso es importantísima. Este desenlace primario, esta variable de desenlace primario, tiene que ser clínicamente relevante, idealmente enfocada en beneficios directos para los pacientes, y tiene que ser el centro del cálculo del tamaño de muestra, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, el día de ayer me preguntaban en Twitter que si estaba mal utilizar estos, o sea, en terapia intensiva es muy frecuente utilizar desenlaces como días libre de vasopresor, ¿no? Días libres de vasopresor. A ver, por supuesto que es bueno, es mejor necesitar vasopresores por menos días, pero argumentablemente no es un beneficio directo para el paciente si al final la mortalidad fue igual, o los días de estancia en UTI o en terapia intensiva fueron iguales, ¿no? O sea, hay beneficios o desenlaces directos, desenlaces primarios, que tienen más beneficios administrativos que directos para los pacientes, ¿no? El desenlace con beneficio directo para los pacientes en terapia intensiva, pues evidentemente es no morir. No estoy diciendo que no importe la cantidad de días que necesitaste vasopresor, solo no importa tanto. Entonces, si tenemos que escoger un desenlace primario, pues hay que tomar en cuenta todas estas ideas, ¿no? Hay que ver que es clínicamente relevante, que es relevante directamente para el paciente, hay que basar nuestro cálculo del tamaño muestral en esa variable, tenemos que preregistrar cómo lo vamos a analizar, tenemos que reportarlo de una forma clara y transparente, idealmente con números necesarios a tratar, y tiene que ser reproducible, ¿no? O sea, no sirve de nada si el desenlace primario viene de una máquina que solo yo tengo. Ahora bien, imagínense este escenario. Tienen dos albercas y a fuerzas tienen que nadar en una. En una alberca hay truchas adultas y en otra alberca hay tiburones adultos. Y no les van a decir cuál es cuál. Ustedes no pueden ver cuál es la alberca de los tiburones, cuál es la alberca de las truchas. Van a sacar a un animal de cada alberca para pesarlo y les van a decir el peso. ¿Cuántos tenemos que pesar para que tengan una certeza menor, o sea, con una P menor a 0.001, de cuál es la alberca de las truchas y cuál es la alberca de los tiburones? ¿Cuántos pesos necesitan ver para saber cuál es cuál? Con uno es suficiente. Por supuesto que sí. ¿Por qué con uno es suficiente, Ale? Porque evidentemente son diferentes en peso. Porque ni la trucha más pesada tiene un peso parecido al del tiburón más pequeño. No hay traslape en esta distribución de pesos. ¿Están de acuerdo? Como no están ni cerca, con que vea uno, ya sé cuál es cuál. O sea, fíjense cómo le confiarían su vida, a un caso hipotético y absurdo, pero le confiarían su vida a un tamaño muestral de 1. Porque saben que no hay traslape entre estos dos grupos. No hay traslape entre el peso de las truchas y el peso de los tiburones. Esto no quiere decir que una muestra pequeña está exenta de problemas. El principal problema que tiene una muestra pequeña es que el poder estadístico es bajo, como veíamos la semana pasada. Si mi muestra es pequeña, voy a necesitar que las diferencias sean muy grandes para poder tener certeza.
En este caso, las diferencias sí son muy grandes. Entonces, una muestra pequeña no es un problema. Pero la mayor parte de los fenómenos que nos interesa estudiar no son así. Entonces, si mi muestra es pequeñita, puede ser que la diferencia exista, que la diferencia entre grupos exista, pero yo no la detecte porque no tengo suficiente poder estadístico. Entonces, mucha gente les diría que pues, ni siquiera te molestes en hacer un estudio que no tiene buenas probabilidades de encontrar una diferencia que sí existe. Para fines prácticos, el problema es ese. Y vámonos otra vez a, esta es la hoja de cálculo que veíamos la semana pasada. Fíjense cómo, a ver, aquí estamos aleatorizando entre 25 y 29, en el grupo 1. ¿Sí ven mi hoja de cálculo? No, seguimos en la presentación. ¿Siguen en la Todavía no. presentación? A ver, espérenme, entonces déjenme modifico esto. A ver, ¿ya ven mi hoja de cálculo? Sí, ahora sí. Ok. En este primer experimentito, tenemos grupo 1 y grupo 2. En el grupo 1 estamos aleatorizando entre 25 y 29. En el grupo 2 estamos aleatorizando entre 30 y 35. Es decir, no hay traslape. O sea, no hay forma en la que haya traslape entre estos valores, entre estos grupos. Y si yo corro el experimento, pues como no hay traslape, como claramente los naranjas se separan de los azules, muy frecuentemente obtengo valores estadísticamente significativos, ¿no? A pesar de que mi muestra es pequeñita, porque no hay traslape. Este es el ejemplo de los tiburones y las truchas. ¿Sí lo ven? Fíjense cómo en este segundo experimento estoy aleatorizando entre 25 y 30 y aquí estoy aleatorizando entre 26 y 31. Es decir, sí hay una diferencia entre grupos. Lo que pasa es que es chiquita. Definitivamente son grupos diferentes. Hay una diferencia, o sea, en las medias debería de haber una diferencia de 1 entre ambos grupos, ¿no? Sin embargo, si tengo 3 por grupo, fíjense cómo, aunque la diferencia sí existe, nunca la veo, porque el resultado de mi prueba de test, de TED Student, pues realmente casi nunca sale como estadísticamente significativo, a pesar de que la diferencia sí existe. La diferencia existe, pero como tengo una muestra chiquita y tengo poco poder estadístico, no la puedo detectar. ¿Ok? Fíjense ahora cómo tengo lo mismo. Estoy aleatorizando igual entre 25 y 30 en el grupo 1 y entre 26 y 31 en el grupo 2, pero tengo una muestra mucho más grande. ¿Ya vieron? Y en este caso, como tengo una muestra mucho más grande, es mucho más probable que sí encuentre una diferencia estadísticamente significativa. No siempre. O sea, ahí no lo fue, ahí sí lo fue, ahí no lo fue, ahí sí lo fue. ¿Sí lo ven? Ahí sí lo fue. La probabilidad de encontrar diferencias estadísticamente significativas aumenta cuando aumenté mi tamaño muestral. Y si tengo una muestra muy grande, como en el ejemplo de hasta acá, la diferencia es igual, estoy entre 25 y 30, estoy entre, perdón, 26 y 31, y casi siempre encuentro una diferencia estadísticamente significativa. Mi diferencia es chiquitita, pero como tengo mucha muestra, la voy a ver de todos modos. ¿De esto les queda alguna duda? O sea, ¿todo el mundo ve esa diferencia? ¿O ve cómo están construidos estos experimentitos hipotéticos? Sí, bueno, todo bien por mi parte. Ok, ahora, déjenme les cuento una historia de éxito, que es una de mis historias de investigación biomédica favoritas. Les presento al doctor Alejandro Alagón, del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca. El doctor Alagón diseñó y publicó el ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con el tamaño de muestra más chiquito que yo haya visto publicado jamás.
y lo publicó nada menos y nada más que en el New England. Yo nunca he visto que el New England publique un ensayo clínico con una muestra tan chiquita, aunque ninguna otra revista. Su tamaño muestral fue de 15 pacientes. Pero no es como que empezó el estudio y a los 15 pacientes dijo, ya tengo resultados estadísticamente significativos, los voy a mandar al New England. Alejandro Aragón hizo las cosas bien. Preregistró desde un principio que 15 pacientes iban a ser suficientes. Es decir, fíjense cómo, bueno, este estudio, porque, bueno, aquí por sonso le corté la fecha, pero Alejandro Aragón no hizo lo que hicieron los del Júpiter, los de las estatinas y la PCR, porque este paper es del 2007 y Alejandro Aragón preregistró esto en el 2004. Es decir, sí preregistró antes de ver sus resultados. Desde un principio dijo, el tamaño del efecto es tan grande que 15 pacientes van a ser suficientes y cuando completó su muestra lo mandó al New England. Pero es que vean, y de lo que trataba el estudio era, vamos a poner a competir al acramín, el suero humanizado, bueno, los anticuerpos humanizados contra veneno de alacrán, contra placebo. Y vean el tamaño de la diferencia. O sea, a las 4 horas, a la hora, ya es totalmente evidente qué grupo recibió qué. Fíjense cómo en el otro outcome del estudio, en dosis de midazolam necesarias, fíjense cómo sí existe, o sea, fíjense, aquí se alcanza a ver en chiquito, se los marco aquí. Fíjense cómo, o sea, sí hay barra de error estándar en el grupo que recibió el alacramín, pero pues es de 0, o sea, ni siquiera se alcanza a ver. El tamaño del efecto es tan grande que pues, los 15 pacientes que Alejandro Aragón dijo que iban a ser suficientes fueron más que suficientes, y con este estudio la FDA aprobó que se comercialice la alacramín en Estados Unidos. Es decir, ¿necesito tener un tamaño de muestra para mandar mi estudio a una revista importante? No, definitivamente no. ¿Se vale tener un tamaño de muestra de 15? Pues sí, si desde un principio dije que esos iban a ser suficientes y después resulta ser que fueron suficientes. Entonces, un estudio no es bueno ni mejor por el tamaño de muestra que haya incluido. Pueden cambiar las guías de práctica clínica con 15 pacientes. Ahora, sin embargo, pues como decíamos antes, todo el mundo sabe o reconoce que si mi muestra es pequeñita, tengo poco poder estadístico y simplemente, pues ese es como el problema de las muestras más famoso. Pero el problema de las muestras muy grandes se habla menos y es probablemente hasta más frecuente. ¿Por qué? Porque, o sea, esto es una broma y no entre investigadores. Si no encuentras algo, si te equivocaste 2 veces, intenta una tercera para que tu fracaso sea estadísticamente significativo. Si tú incrementas tu tamaño muestral, vas a encontrar algo estadísticamente significativo, aunque no importe, aunque sea irrelevante. El truco más viejo para conseguir una P por arriba de 0.05 es incrementar tu tamaño muestral. Sobre todo si ya estaba cerca del 0.05 de la P. ¿Lo volviste estadísticamente significativo? Sí. ¿El tamaño de tu efecto nos importa? Si tuviste que hacer eso, lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque, insisto, y lo voy a decir hasta el cansancio, todos los tamaños del efecto pueden llegar a ser estadísticamente significativos, sin importar qué tan relevantes son. Acuérdense de, otra vez, el Júpiter. Fíjense cómo aquí tenemos una diferencia de 1/10 de hemoglobina glucosilada con una P menor a 0.001. Pues, o sea, a ver, es muy estadísticamente significativo, pero una diferencia de 1/10 en hemoglobina glucosilada nos da exactamente igual. ¿Cuál es el problema de las muestras grandes? La tasa de descubrimientos falsos. ¿Y a qué nos referimos con la tasa de descubrimientos falsos? ¿A cuántos errores tipo 1 cometemos? Y para esto existen varias formas de contrarrestar la tasa de descubrimientos falsos. Pero la más utilizada, y es la más utilizada porque es muy robusta y además es muy sencilla de calcular, es la corrección de Bonferroni. Este señor de aquí era Bonferroni. ¿Y qué ocurre?
que si yo tengo muchas comparaciones, si yo hago muchas pruebas de hipótesis, por pura probabilidad, alguna me va a salir estadísticamente significativa. Entre más comparaciones haga, más probable es que yo encuentre cosas estadísticamente significativas. Sin que esto quiera decir que sirve de algo. Un poquito como lo que decíamos del análisis por subgrupos. Pues por cada análisis por subgrupos estoy haciendo una prueba de hipótesis adicional o estoy comparando distintos grupos, ¿no? Entonces, eventualmente me voy a encontrar con algo. ¿Qué hacemos para prevenir esto y que le cae gordo a muchísima gente, pero mejora la calidad de la investigación? Pues corregimos por Bonferroni. Es muy sencillo. Simplemente tengo que dividir la significancia estadística que yo quiero preservar entre el número de tests de hipótesis que estoy haciendo, el número de pruebas de hipótesis que estoy haciendo. Es decir, si yo quiero preservar una significancia estadística de 0.05, pero hago 5 pruebas de hipótesis, el número de significancia estadística nuevo es 0.01. Si quiero preservar una significancia estadística del 1% con 5 pruebas de hipótesis, ahora mi número real de significancia estadística es 0.002. Y le cae gordo a mucha gente, y etcétera, etcétera. O sea, por eso, si hago 20 pruebas de hipótesis, pues eventualmente el número se vuelve cada vez más pequeño y a la gente le cae gorda porque si tú habías encontrado algo que era estadísticamente significativo, cuando lo corriges por Bonferroni, pues no es raro que deje de ser estadísticamente significativo. Esto ha generado, o sea, y esto contribuye al miedo o al, pues sí, o sea, al rechazo, a la preocupación, al miedo o a la ansiedad que le produce a la gente, sobre todo a quienes nos dedicamos a la investigación, por encontrar valores poquito por arriba de 0.05. Andamos diciendo que, pues no, pero tiene tendencia. O nos faltan unos poquitos casos más para que haya significancia estadística. Acuérdense, aunque la diferencia sea chiquitita, o sea, eso siempre va a ser cierto. Siempre va a ser cierto que si incremento mi tamaño de muestra, mi P va a disminuir. Pero esto es un problema en ciencia. Y es un problema que no es pequeño. O sea, fíjense cómo. ¿Qué pasó, Ale? Yo con la prueba de Bonferroni me quedó alguna duda. O ¿Qué sea, pasó? como, ¿en qué momento haces varios tests? O sea, porque se me ocurre así como hacer una chi cuadrada, una T de student, pero ¿por qué harías tantos para corroborar un primary outcome, donde sería a lo mejor nada más con una prueba? Pues exacto. O sea, no hay por qué los harías. No hay por qué harías tantos. Si tú después quieres ver si de tu muestra los que tenían menos de 50 años se comportaron diferente, ahí estás añadiendo una prueba de hipótesis. Si querías ver si los que tenían un IMC mayor a 30, ahí estás añadiendo otra prueba de hipótesis. Sí, etcétera, etcétera. Ah, O sea, no hay por qué. O sea, si quieren no meterse, si quieren no pelearse con Bonferroni, pues no hagan muchas pruebas de hipótesis. Lo que pasa es que a la gente le cae gordo que el estudio sirva solo para contestar una pregunta. O sea, por supuesto, cuando ya le metiste mucho tiempo, dinero y esfuerzo a un estudio, pues le quieres sacar el mayor jugo posible a tus datos, ¿no? Y quieres contestar el mayor número posible de preguntas. Eso es normal y no es necesariamente malo. Lo que ocurre es que tienes que tomar en cuenta que tu muestra y tu estudio no están diseñados para contestar todas esas preguntas. Mucha gente confunde, o sea, no sé, porque puedes hacer tu análisis por subgrupos y encuentras distintas comparaciones que fueron estadísticamente significativas. No porque el estudio esté bien diseñado para contestar su desenlace primario, quiere decir que está bien diseñado para contestar los secundarios. Ok, entonces sería, por ejemplo, como en la tarea, o sea, por ejemplo, para que fuera significativa la mortalidad, entonces tendrían que haber dividido pues, justamente su p-value entre pues entre dos en este caso, ¿no? Porque ya sería su segundo test. Sí, así es. O haber diseñado o haber escogido desde un principio muerte como desenlace primario. Ujú. O Ok, sea, por eso es tan importante que desde un principio escojas bien tu desenlace primario. va, gracias.
¿Algo más? Ok, ¿qué ocurre? Y esto ya lo había mencionado antes, en la primera sesión. Hay mucho p-hacking. Y el truco más viejo en el libro para subir, más bien para bajar tu valor de P, es subir tu tamaño de muestra. Si se fijan, la frecuencia de P es poquito por abajo de 0.05 es mayor de lo que se esperaría por las leyes de la probabilidad. Y esto ocurre en varias ciencias, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió aquí? Pues fue el típico, me salió 0.051, ¿no? Subo un poquito mi tamaño de muestra y ya, ¡puc! Ya pasé del otro lado. Esto es una mala idea y quiero un poco, o sea, quisiera yo quitarles el miedo a tener P's poquito por arriba de 0.05 y en general a que dejen de pensar en la P. O sea, la P es un valor que no nos aporta realmente mucho, es muy poco útil y cada vez, espero yo, se use menos en investigación. ¿En qué nos debemos de fijar? Nos debemos de fijar en el tamaño del efecto. Nos debemos de fijar en el intervalo de confianza. Nos debemos de fijar en que el estudio esté contestando lo que se supone que tiene que contestar. Y ya específicamente sobre cómo calcular muestras, ¿qué pasa, Marina? Sí, con respecto a eso de no como casarnos con la P y quererla hacer significativa aumentando el tamaño, entonces la recomendación sería, si pasa eso, decir, bueno, lo publico así, como que lo que esperaba buscar no lo encontré y, y ya, y no, o sea, no dejar esa maña Pues de sí, o aumentar sea, tamaños de gran muestras. parte del problema, o sea, si se acuerdan, gran parte del problema es que tenemos un sesgo de publicación. O sea, Uh-huh. como se, es más probable publicar un resultado positivo que uno negativo, pues hay incentivos, tanto en las revistas como en los investigadores, para hacer que los resultados sean estadísticamente significativos. O sea, ese sesgo, afortunadamente cada vez es más frecuente ver publicados estudios con resultados negativos o que no son estadísticamente significativos. Sin embargo, parte de lo que los quiero convencer es que, o sea, por supuesto que hay que planear y pensar bien en cuánta muestra vamos a necesitar para un estudio. Pero es de hecho más importante reportar después, con los datos que obtuvimos, qué diferencia, o sea, el tamaño de qué diferencia hubiéramos sido capaces de ver. Porque eso sí nos puede dar estadística o nos puede dar datos, información, sobre si esa diferencia existe, debe de ser menor al poder de mi estudio. Es decir, el poder de un estudio idealmente se calcula antes y después de realizarlo. Ahorita me explico un poco mejor. Lo primero que quiero decirles es que el cálculo de muestras, toda la estadística, pero sobre todo el cálculo de muestras, es un área en continuo desarrollo. No están, o sea, las reglas no están escritas en piedra. Aquí les pongo un ejemplo de cómo las reglas más usadas sobre cómo calcular muestras para estudios de regresión múltiple se publicaron en 1991. Muchos de nosotros ya estábamos vivos para entonces. Pero la actualización, por así decirlo, o las mejoras a estos cálculos muestrales se publicaron en el 2000, ¿no? Cuando definitivamente todos ya estábamos vivos. Es decir, no asuman que está escrito en piedra, pero en realidad siempre estamos haciendo las mismas cosas. Siempre estamos analizando qué tanto traslape habría dada una diferencia entre nuestros grupos. Y para añadir esto es un área en continuo desarrollo, yo creo que en mis primeras clases de estadística en la carrera se mencionaba muy frecuentemente que era buena idea hacer un estudio piloto y calcular tu muestra en función de los resultados de ese estudio piloto. Pero hoy ya sabemos que esto es una mala idea. Y quedó como que bien defendido hace no tanto tiempo, en el 2018.
¿Por qué? Porque los estudios piloto tienen varios problemas. Para empezar, o sea, es muy probable que me vayan a dar tamaños del efecto equivocados. O sea, un estudio piloto por definición tiene poco poder estadístico. Y además es probable que esté basado o que sea muy sensible al sesgo de publicación que existe en mi campo. Entonces, hoy, a lo mejor no sé, yo no sé si ya lo habían escuchado o no, pero hoy por hoy también ya aprendimos que basar mi tamaño de muestra en un estudio piloto es mala idea. ¿Cómo puedo calcular casi cualquier tamaño muestral? O sea, espero que para entonces ya tengan una intuición sobre que lo que en realidad estamos haciendo en tamaño muestral es desde un principio decir, a ver, ¿qué forma es probable que tenga la distribución de resultados de mi estudio? ¿Y qué tanto traslape habría? ¿Con qué tanta certeza habría si veo o estoy buscando una diferencia de este tamaño? Y es así que tenemos la fórmula básica del tamaño muestral para muestras continuas. Hay una versión para muestras categóricas. Tiene todos estos elementos. Uno, ¿cuál es el tamaño de la diferencia que voy a ir a buscar? Y una de las recomendaciones es, ¿cuál es la diferencia más pequeña que me seguiría interesando encontrar? No sé, por usar el ejemplo de la hemoglobina glicosilada, ¿me interesa encontrar una diferencia de 0.0, una diferencia de una décima de hemoglobina glicosilada? No. ¿Me interesa encontrar una diferencia de medio punto porcentual en la hemoglobina glicosilada? Bueno, eso puede ser que sí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia más chiquita que todavía me importa? ¿Cuál es el nivel de significancia que quiero tener? ¿Cuál es el poder estadístico? ¿Cuál es la probabilidad de sí detectar esa diferencia que quiero tener? ¿Qué tan dispersos, qué tan anchos es la distribución de mis datos? Y pues mis intervalos de confianza. La mayor parte, la enorme mayoría de las distintas fórmulas de tamaño muestral son variaciones de estas mismas ideas. ¿Cuál es la diferencia que voy a ir a buscar? ¿Qué tan seguro quiero estar de encontrarla? ¿Con qué intervalo de confianza quiero encontrarla? Y fíjense cómo, o sea, básicamente estamos haciendo esto, ¿no? O sea, si yo tuviera la nube de puntos de mis resultados, quiero ver qué tanto se traslapa la nube naranja con la nube gris. Y tengo pues varias formas de calcular eso o de graficar eso. Todos los cálculos de muestra están basados en la misma idea. Mi distribución de resultados puede no ser simétrica, puede no ser una campana de Gauss, puede ser una campana de Gauss angosta, puede ser una campana de Gauss ancha, puede que yo en realidad quiera comparar varias distribuciones, pero los principios siempre son los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre las medias más chiquita que me sigue interesando encontrar? ¿Cuál es la probabilidad de encontrarla que quiero tener, si es que existe? ¿Y qué tan dispersos están mis datos? Los principios generales siempre son los mismos. ¿Alguien tiene dudas de esos principios generales? Solamente con la parte de la sigma y la zeta, como que no me quedan muy claros, que era la desviación estándar y los puntos de una distribución normal. O sea, no se obsesionen con la fórmula. Yo les diría que no le presten demasiada atención. Definitivamente no se la aprendan. Z en este caso, o sea, a ver, bueno, eso creo que nunca lo hemos mencionado, pero ¿alguien sabe a qué nos referimos con el valor de Z cuando estamos hablando de una distribución? Típicamente se refiere a la distancia en desviaciones estándar de una media. Ahorita van a ver por qué no quiero, o por qué no tiene mucho sentido aprenderse la fórmula. Tiene más sentido aprenderse los principios de lo que estamos haciendo. El problema con esta fórmula es que asume que mi distribución es normal. Y como vimos hace un par de semanas,
La distribución normal no es tan normal, no es muy frecuente en biología. Entonces, esta fórmula no me va a ser útil la mayor parte de las veces. ¿Cómo se les ocurre que puedo calcular tamaños muestrales para casi cualquier problema? Pues sé que en internet hay muchas herramientas Andrea Escalona Z. como para el tipo de datos que tienes, y pues ya ahí te pone como cuál es el alfa, cuál es el beta que quieres, de qué tamaño. Sí, Pues, o sea, calculadoras hay muchas. Calculadoras hay muchas. Y de hecho, pues vamos a platicar un poco de G-Power, que es la que a mí más me gusta. No es necesariamente en internet, pero es libre y la pueden bajar, y etc. Pero fíjense cómo en realidad lo que estábamos haciendo en Excel me permite hacer o mantener los mismos principios. Fíjense cómo yo puedo decir, o sea, realmente lo que estoy haciendo es, si mi diferencia fuera de 1, como entre estos dos, ¿sí ven mi hoja de cálculo, verdad? ¿Sí la ven? Sí. Ok. Fíjense cómo lo que estamos haciendo en estos experimentos es justo, a ver, aquí mi diferencia sería de 1. Si mi diferencia fuera de 1, ¿cuánto poder estadístico tendría con este tamaño muestral? ¿Cómo contesto esa pregunta? ¿Qué tendría que hacer aquí para contestar la pregunta de cuánto poder estadístico tengo con una muestra de 100? ¿Se les ocurre? Con la fórmula que nos enseñaste, pero la despejamos para poder. No realmente. O sea, ¿podría hacerlo así? Sí. Pero fíjense cómo, si yo hago 100 veces esto, si yo hago 100 simulaciones, puedo simplemente contar cuántas veces encontré una diferencia estadísticamente significativa. ¿Sí entienden a qué me refiero? Imagínense que yo le doy 100 clics y simplemente registro cuántas veces encontré una diferencia estadísticamente significativa. Puedo simular los experimentos. Y esa es una idea poderosísima. Porque sobre todo para análisis estadísticos más complejos, la forma de calcular una muestra es simulando esos experimentos. Puedo calcular cuál es el poder estadístico que tengo en mi ejemplo, de donde solo tengo, si mi muestra es de 3 y hago esto 100 veces, ¿cuántas veces voy a encontrar una diferencia menor a 0.05? Y ese sería mi poder estadístico, ¿están de acuerdo? ¿Ven a lo que me refiero o lo explico de otra forma? No, sí, pero pasándolo a una, pues no sé, función o fórmula, ¿cómo sería? Porque pues no. Tienes toda la razón, Mariana. O sea, qué flojera infinita correr una simulación, ver el resultado. Correr otra simulación, ver el resultado. Correr otra simulación y luego ver, después de 100 simulaciones, cuántos resultados tuve. O sea, si estoy, eso es una ley en general, si están usando una computadora, si están haciendo ustedes una tarea que se ve repetitiva, es muy probable que haya una fórmula que permite hacerlo por ustedes. Y en este caso, nada más que los controles no me dejan ver, incluso Excel tiene una forma de hacerlo. O sea, fíjense cómo en esta formulita de Excel se utiliza sobre todo como para calcular ganancias en las inversiones. Estoy diciendo al Excel que tengo una curva normal, que la probabilidad, aquí yo, en lugar de poner una probabilidad directa, estoy diciendo que la probabilidad sea aleatoria, estoy diciendo de cuánto es la media y de cuánto es la desviación estándar.
Entonces, ay, Julio, espérame. Fíjense cómo cada vez que hago esto, obtengo un resultado diferente. Eso ya me ahorró un paso. Y podría automatizar, o sea, podría automatizar esto en otra fórmula para que Excel me dijera cuál va a ser un poder estadístico. Pero ¿qué problema le ven a este approach? ¿Qué problema le ven? O sea, esto me va a permitir calcular muchos experimentos, o sea, muchos tamaños muestrales. Si quiero ver, o sea, ¿cómo vería, por ejemplo? O sea, primero tendría que establecer cuál es la diferencia, ¿no? Y esa diferencia la estoy estableciendo, pues, entre qué valores estoy aleatorizando en cada uno de los grupos. Pero ¿qué problema le ven? O sea, además de que sería tedioso, aunque es fácilmente automatizable, ¿qué otro problema le ven a esta estrategia de calcular tamaños de muestra? El problema es que como estas muestras, estas poblacioncitas ficticias, siempre son aleatorias, ¿qué distribución van a tener? Normal, siempre. Siempre van a tener una distribución normal. Y ya quedamos que no son, o sea, que la vida no es así. Entonces, afortunadamente, No podemos tenemos que esperar hacer... eso de la ¿Cómo? Sí, que no hay que esperar eso de la población que No vamos a puedes tener. esperar eso de la población. Y por supuesto, existen herramientas en R que te permiten simular poblaciones que no sean normales. ¿Todo el mundo ve mi R? Sí. ¿Sí? ¿No? Ok. A ver. Luego hacemos ejercicios con esto. Quiero que vean cómo creé una variable n, que simplemente vale 1000. Y creé una variable b, que vale 10,000. Y fíjense cómo una de las cosas bonitas de R es que me permite guardar dentro de una variable, en este caso la variable s, una función, una variable con una función. En este caso, y esto en R se conoce como una variable aleatoria, estoy guardando S es igual a X, que en realidad es una variable que está dada por una función que muestrea o menos 1 o 1 n veces. Este argumento de replace se refiere a que no porque ya haya salido un número, no puede volver a salir. Es decir, es como si yo tuviera una urna con 100 numeritos, saco un número, pero lo vuelvo a meter antes de sacar otro. Estoy reemplazando. Porque por supuesto, si no regreso el número que yo saqué de la urna, pues la probabilidad de todos los otros números cambia. En cambio, si yo estoy reemplazando los números que saco, la probabilidad se mantiene igual. Y le estoy diciendo con qué probabilidades tienen estos números de salir. Si yo corro esto, fíjense cómo cada que lo corro, me sale un resultado que no es igual, pero sí es cercano. ¿Sí lo ven en mi consola? 800 menos 800.393, menos 800.274, menos 799.849, etcétera, etcétera. Como yo puedo modificar la cantidad de veces que salen los números que yo estoy poniendo acá, en el argumento de acá, puedo simular distribuciones que no sean normales. ¿Sí entienden a lo que me refiero? Como yo puedo decir que ahora este salga 10% de las veces y este salga 9% de las veces, fíjense cómo ahora le va a cambiar el signo. Ahora cambia el signo del resultado. Fíjense qué pasa si yo disminuyo el número de veces que corre esta simulación. Fíjense cómo disminuye, bueno, porque en este caso al final estoy diciendo que es un método. No es lo mismo, pero además tengo más variabilidad.
O sea, o si yo cambio, lo que me diría el número de veces que estoy corriendo la simulación en realidad es esta. Fíjense cómo hay más variabilidad en los resultados. Entre más veces replico, más veces muestreo, más cerrados son mis resultados. Y como aquí sí puedo jugar con la probabilidad de cada resultado, puedo generar distribuciones que no son normales. Si quieren calcular cualquier cosa, lo que tienen que hacer es conocer la distribución del fenómeno que están buscando, simular esa población y pueden hacer muchos experimentos de muestreo utilizando herramientas en R. Hay paquetes que ya traen incluido, en este caso, el paquete es, voy a borrar esto. R tiene un paquete que se llama Power y hay otro que se llama Super Power para cálculos de poder estadístico un poquito más avanzados, en donde puedo tener, por ejemplo, en este caso, pues sí vamos a utilizar uno que tiene distribución normal, porque es una T de student, pero, o sea, puedo poner, por ejemplo, no sé, como ya cargué, o sea, lo que hice aquí, solo para repasar, cargué, yo ya tenía ese paquete instalado, ya lo cargué usando library, y entonces, cuando empiezo a teclear me ofrece los distintos tipos de prueba estadística para los que me puede calcular el poder estadístico. Entonces, en este caso, le vamos a decir que me calcule el poder estadístico para una T de student, y los argumentos que tiene esta función son D, que en este caso es la D de Cohen, esto me está diciendo el tamaño del efecto que quiero ir a buscar. El siguiente argumento, y bueno, fíjense cómo, si no se acuerdan de qué argumentos tiene una función en Excel, simplemente la seleccionan y le ponen el cursor encima y pues ya les empieza a decir qué argumento sigue o el orden en el que tienen que poner la información. Quiero que tenga una significancia de 0.5, aquí lo escribí mal. Quiero que tenga un poder estadístico de 0.8 y le tengo que decir que quiero que sea de 2 muestras. Y entonces me da mi n tiene que ser de tanto para que todo esto se cumpla. Fíjense qué ocurre, y a ver, puntos extra en el examen que no existe. ¿Qué ocurre si yo a esta función, en lugar de 2 muestras, le digo que lo quiero solo para una? ¿Qué creen que va a ocurrir? Va a aumentar el tamaño de muestra. ¿Bajó? ¿Por qué? Bajó. O sea, el tamaño de muestra aquí es de 26, aquí es de 13. ¿Cuál es la diferencia entre calcularle la muestra a una T de student de muestras pareadas o a una T de student de muestras independientes? ¿Por qué si tengo muestras pareadas necesito un tamaño de muestra y si tengo muestras independientes necesito otro tamaño de muestra? Porque si tengo 2 tamaños de muestra, tengo que tomar en cuenta la variabilidad de 2 muestras independientes. En cambio, si tengo solo uno, tengo que tomar en cuenta la variabilidad de 1. Entonces, como tengo menos variabilidad que tomar en cuenta, mi tamaño de muestra baja. Fíjense cómo en realidad, en la megafórmula de qué diferencia quiero ir a encontrar, que en este caso está dada por el valor de la D de Cohen, con qué probabilidad la quiero encontrar, con qué alfa, con cuánta dispersión tienen mis datos o cuántos grupos de datos tengo. En realidad, solo estoy haciendo lo mismo.
Y en este caso, porque es muy intuitivo, porque es gratuito, porque es bueno, bonito y gratis, sí les recomiendo este software que se llama G-Power, que me permite, un poquito como decía Mariana, cómo lo hago ya en la vida real, puedo escoger la familia de tests estadísticos que voy a utilizar. Puedo decirle específicamente qué tipo de test voy a hacer. Es una T-de-Student de muestras independientes, es una T-de-Student de muestras pareadas, es una regresión lineal bivariada, es un test de Wilcoxon, es un Mann-Whitney. Puedo decirle si es una chi cuadrada, puedo una ANOVA, puedo ANOVA, ANCOVA y todos los demás. Y fíjense cómo en realidad siempre me está preguntando lo mismo. O sea, si yo quiero decirle, a ver, quiero calcular una diferencia entre medias de muestras independientes, ¿no? Lo mismo que estábamos haciendo. Quiero el tamaño del efecto en Des de Cohen es de 0.4, es lo que hicimos en R. Y por convención se dice que los tamaños de efecto pequeños son de 0.2, medianos de 0.5, grandes de 0.8 o más, con un alfa de 0.05, con un poder estadístico del 80%. Quiero que sea a 2 colas, porque esa es la Z de la otra fórmula que preguntaba Ale hace ratito. Me calcula la muestra, ¿no? Sin embargo, argumentablemente yo puedo no saber de cuánto es mi D de Cohen, ¿no? O sea, si lo supiera, a lo mejor no tendría que estar haciendo este experimento. ¿Cómo se les ocurre que puedo contestar? O sea, a ver, el alfa y el poder estadístico, pues casi siempre usamos los mismos, ¿no? Casi siempre es 80% de poder estadístico con 0.05 de alfa. Si no sé cuál es la D de Cohen, esta calculadora me permite además poner, a ver, ¿cuál es la media que esperas en el grupo 1? Vamos a decir, no sé, 15. ¿Cuál es la media que esperas en el grupo 2? Vamos a decir, 20. Estoy esperando una diferencia de 5 entre esas dos medias. ¿Y qué tan dispersos están tus datos en el grupo 1? ¿Qué tan dispersos están tus datos en el grupo 2? Entonces te calcula el tamaño, te calcula la D, te permite pasarlo a la calculadora principal y te calcula la muestra que necesitas, ¿no? En este caso, pues, la diferencia es de 5 y fíjense cómo la dispersión es chiquitita. Fíjense qué pasa si subo la dispersión. ¿Y qué creen que le va a pasar al tamaño de muestra? Aumentar. Pues va a aumentar, ¿no? La dispersión sigue siendo chiquita. Entonces, o sea, ¿cómo pueden saber? O sea, no tiene ningún caso irnos uno por uno calculando muestras para todos los tipos de test estadístico que se les ocurra, ¿no? Hay para todo. Regresiones logísticas, regresiones de Poisson, para regresiones múltiples, regresiones lineales. Realmente ya está todo aquí. Es gratis, es intuitivo. Siempre les va a dar la opción de poner el tamaño del efecto, ya sea en Des de Cohen o en Fs de Cohen también, o calcularlo a partir de lo que ustedes esperan en los grupos que van a analizar, y pues se los calcula de volada. Tiene además la ventaja de que les da gráficas, como ya vieron, que pueden meter en un grant, o que pueden meter en un protocolo para el comité de investigación. Además, como es de código abierto, pues muchísima gente ya ha revisado que los cálculos sean precisos y además es una herramienta citable. De hecho, muchas revistas pues, prefieren que les manden ya su gráfica de G-Power porque pues, es una herramienta abierta y citable. Para terminar y no prolongar esto mucho más, les quiero platicar de, pues es una opinión muy... quiero platicar de eso. Sí, o sea, bueno, siga, perdón. Trisha, no, está muy bien. Trisha Greenhalgh, perdón, pues es una vaca sagrada en medicina basada en evidencia. La primera La autora del conferencia libro en la historia de medicina basada en evidencia la organizó ella.
fue directora del Centro de Medicina Basada en la Evidencia de Oxford por varios años. Es una de las personas más interesantes que pueden seguir en Twitter. Es una mujer muy, muy, muy interesante y su trabajo ha sido exactamente, es autora y tiene un paper en el BMJ de cómo leer un paper. Pero tiene además la cosa rarísima entre quienes se dedican a la medicina basada en evidencia, que sí es doctora que ve pacientes. O sea, sí además ve pacientes, sí además pues sigue practicando. Y de hecho no tiene especialidad. Ella es, bueno, GP en Inglaterra, un General Practitioner, argumentablemente es una especialidad en sí misma, pero bueno. Trisha Greenhalgh escribió este blog hace un rato, gracias por el paper, justo. Constantemente dice que se necesita menos investigación. Típicamente, o sea, si han leído más de 5 papers en la vida, se han encontrado que muchas veces en las conclusiones, o sobre todo si es una revisión sistemática, muchas veces en las conclusiones se dice, se necesita más investigación, se necesita más investigación, ¿no? Estos resultados fueron interesantes, pero se necesita más investigación. Y lo que ella dice es que al revés, necesitamos menos investigación, pero necesitamos que esté bien hecha. El problema con el poder de cómputo que tenemos todos ahora es que podemos hacer muchísimas comparaciones, podemos hacer muchísimas pruebas de hipótesis, podemos encontrar diferencias estadísticamente significativas que sean muy pequeñas. Y en realidad eso no nos está aportando mucho. La idea principal con la que quisiera dejarlos es: hay que hacer investigación que valga la pena encontrar. O sea, el cálculo de, si después de, o sea, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, para los análisis que no vienen en G-Power? Pues puedo hacer simulaciones, yo a mano, simulando, y de hecho también ya hay paquetes en R que lo simulan por ustedes rapidísimo. O sea, puedo irme a hacerlo yo a mano todo y simular las distribuciones de mis poblaciones y correr experimentos de cuántas veces sí encontraría una diferencia. O puedo usar las calculadoras que ya existen. Pero en realidad lo que me tengo, el punto central es la diferencia de qué tamaño en una variable clínicamente relevante para el paciente, fácil de reproducir, sigue valiendo la pena ser encontrada. Si no, mejor no hay que hacer esa investigación. No estamos aportando mucho si vamos a encontrar diferencias estadísticamente significativas simplemente porque aumentamos nuestro tamaño de muestra o porque aumentamos nuestro poder de cálculo. Simplemente porque podemos. El punto principal de los tamaños de muestra es que si yo lo aumento, eventualmente voy a encontrar una diferencia estadísticamente significativa. Eso no necesariamente es ciencia bien hecha. Puede ser que haciendo menos investigación, pero que va a encontrar tamaños de muestra relevantes en variables relevantes, perdón, que va a encontrar tamaños de efecto relevantes en variables relevantes, eso sí vale la pena. Entonces, no hay, o sea, algo que ella promueve mucho y que se ha empezado a hacer cada vez más. Es decir, a ver, vamos a suponer que yo hice mi estudio. Hice mis muestras, tengo mis resultados. Puede ser que yo esperaba que tuvieran una distribución normal, pero al final no lo tuvieron. Puede ser que muchas cosas. O sea, yo calculo mi muestra y anticipo, a ver, esta diferencia sí vale la pena irla a encontrar. Necesito tantos participantes, los recluto, los analizo y al final tengo mis resultados. Hay que reportar también, con los resultados que tengo, qué tamaño de efecto, qué tamaño de diferencia hubiera sido capaz de encontrar. Porque incluso si no lo encontré, podemos asumir que, a ver, la diferencia, si existe, es más chiquita que el poder estadístico que yo tenía. O sea, no nada más hay que quedarnos, o hay que asumir que porque yo planeé un poder estadístico de 80, terminé con un poder estadístico de 80. Porque ese poder estadístico de 80 a lo mejor asumía que mis datos tenían distribución normal. Y al final no los tuve. Entonces, es una buena práctica reportar el poder estadístico real que terminó teniendo tus resultados. Y puede ser que al final no encontraste algo estadísticamente significativo, pero le estás haciendo un servicio a los demás
diciendo, si la diferencia existe, es menor a esto. Y entonces los demás podrán juzgar si vale la pena hacer más investigación para ir a encontrar esa diferencia que potencialmente existe o no. No pasa nada con tener resultados que no sean estadísticamente significativos. Es una buena práctica reportar el poder estadístico de tus datos de todos modos y reportar qué diferencia sí hubieras sido capaz de encontrar con tus datos. Y al final, tus colegas y tú mismo pueden juzgar si vale la pena hacer otra investigación para ir a encontrar una diferencia más chiquita de lo que una investigación previa podía encontrar. Vamos a revisar estos temas en las siguientes clases, en los distintos tipos de análisis. No es la última vez que vamos a hablar del tamaño de muestra, pero lo que más me importa es que tengan claros los principios que se toman en cuenta para calcular cualquier tipo de muestra, que casi todo lo que puedan llegar a necesitar ya está gratis o en R o en GPower, y para lo que no está ahí, pueden ustedes hacer las cosas a mano si conocen o si recuerdan pues, los principios generales de lo que estamos haciendo en realidad cuando calculamos una muestra. ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? No, creo que todo bien. No, igual creo que bien. O sea, sé que hay algunos trucos que puedes hacer tanto para disminuir tu tamaño de muestra, ¿no? Como jugar un poco con el poder o cambiar tu nivel de significancia, ¿no? A ver, ¿qué podrías hacer? Digo, Pero, sí, difícilmente vas a cambiar tu nivel de significancia a 0.10, ¿no? O sea, porque entonces en la revista te van a decir qué estás haciendo. O sea, difícil, o sea, porque subir el punto de corte de la P, pues sí bajaría tu tamaño muestral. O sea, si lo que quieres es menos muestra, ¿cuál es el parámetro que tienes que mover y en qué dirección? pues yo disminuiría tal vez un poco el poder, si que no fuera del 80. O sea, el alfa, pues no lo Puedes puedo disminuir el bajar, ¿no? poder, Ya está o como sea, es. puedes disminuir el poder, pero también se va a ver raro que digas que tienes un poder del 50%. Si Sí. quieres mantener el poder del Y- 80% con un alfa de 5, 0.05, ¿qué puedes cambiar para necesitar menos muestra? Pues otra cosa que estaba pensando, como por ejemplo si estás midiendo, no sé, cuantificando, por ejemplo, anticuerpos y tienes una máquina que no es tan precisa, a lo mejor y dices, bueno, pues haces algo, utilizas algún equipo que tenga una presión mucho más alta y a lo mejor tu grado de significancia lo disminuyes a lo menos que tú considerarías clínicamente relevante y tus datos como ya son también más precisos, pues ya tu tamaño de muestra tendría que ser no tan grande. O sea, si tu método de medición es más preciso o tus datos tienen menos dispersión, vas a necesitar menos muestra. Pero lo otro que puedes hacer es más bien jugar con el tamaño del efecto que vas a ir a encontrar. O sea, si sacrificas el tamaño de la diferencia que puedes encontrar, eso va a impactar mucho en tu muestra. O sea, fíjate cómo... a ver. Por eso, o sea, lo que yo les aconsejaría es váyanse por tamaños de muestra que valga la pena, perdón, tamaños de efecto que valga la pena encontrar. O sea, fíjate cómo, a ver, ahí les va, para que vean un poquito qué pasa con cada uno de los, o sea, tú tienes aquí, lo vamos a hacer desde acá mejor. Mira, a ver, tu hipótesis nula es que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2. Vamos a suponer que quieres, vamos a jugar con IMC. Y vamos a suponer que tienes, perdón, ¿ven mi GPower? Sí. Ok.
Vamos a suponer que vamos a jugar con diferencias de IMC. Y tú dices que la media del grupo 1 va a tener un IMC de 26.78. La diferencia, la media de IMC en el grupo 2 va a tener una diferencia de 26.8. Y que la dispersión de IMC es de 1.5 y la dispersión estándar o la dispersión en el grupo 2 es también de 1.5. ¿De cuánto crees que va a ser esta muestra? ¿Grande o chica? Muy grande. Enorme, ¿no? ¿Qué pasa si ya no quiero encontrar una diferencia tan pequeña? O sea, aquí la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 es chiquititita. ¿Sí ves? Es de 2 centésimas de IMC. ¿Qué pasa si quiero encontrar diferencias de... ¿qué le va a pasar a la muestra si ahora creo que la diferencia... Y bueno, y argumentablemente, o sea, no importa, no sería relevante encontrar una diferencia de 2 centésimas de IMC, ¿estás de acuerdo? Pero ¿qué tal que ahora la diferencia es de 3 puntos completos de IMC? Misma dispersión de los datos. La muestra es chiquititita. ¿Ya lo ves? O sea, Ya. Sí. si quieres una muestra pequeña, tienes que buscar diferencias grandes. Y argumentablemente, solo las diferencias grandes valen la pena encontrarse. O sea, no hay nada de malo en una muestra pequeña si está bien pensada. Nos vamos a quedar contentos con que un medicamento disminuya tu IMC por 1. O sea, que un medicamento te baje el IMC 1 punto. ¿Es clínicamente relevante o no? Pues, ay, quién sabe, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Me interesaría uno de uno? Pues no, mejor dile que vaya al gimnasio y eso tiene más efecto. ¿Me explico? O sea, ese es el tipo, por eso calcular muestras no es una ciencia exacta. Y requiere muchísimo criterio clínico. Porque necesitas saber medicina para identificar qué vale la pena ir a buscar o no. O bueno, lo que sea tu ciencia. O sea, necesitas ese contexto para saber qué diferencias vale la pena encontrarse o no. Imagínate el ejemplo de la hemoglobina glucosilada del Júpiter. Porque ahora, ¿qué otra cosa puedes hacer? O sea, ¿qué otra cosa va a influir mucho? La dispersión de tus datos. Si tus datos están muy dispersos, vas a necesitar más muestra. Mira, fíjate. Aquí se queda igual. Fíjate qué pasa si aumenta la desviación estándar del grupo 1 y aumenta la desviación estándar del grupo 2. Fíjate qué le pasa al tamaño total de muestra. ¿Ya viste? Sí. Sin embargo, tú no sabes, o sea, tú no tienes tanto control sobre la dispersión que van a tener tus datos, pues porque no los has visto. Tienes mucho más control por la diferencia que vas a ir a buscar. Ok, de ahí como que también la razón por la cual vale la pena reportar tu poder al final. Claro. Porque entonces puedes decir, o sea, puedes ahí sí despejar de la fórmula y puedes decir, hubiera podido encontrar diferencias de este tamaño con esta probabilidad. O sea, puedes dar cierta certeza sobre si la diferencia existe, o sea, puede ser que tu poder para encontrar la diferencia que tú ibas a buscar al principio, no sé, imagínate que tú querías encontrar una diferencia de medio punto porcentual en hemoglobina glucosilada, ¿no? Puede ser que al final no tuviste 80% de poder. Que para esa diferencia, por la distribución de tus datos, tuviste 0.7 de poder, ¿no? Pero sí puedes jugar con la fórmula y decir, pero tengo 99% de poder para encontrar una diferencia de 1 punto porcentual.
en la hemoglobina glicosilada. ¿No? O sea, y no lo encontré. Es decir, es muy poco probable que la diferencia sea menor, perdón, sea mayor a un punto porcentual en hemoglobina glicosilada. Entonces, ya eso le puede decir al resto de los científicos, pues a ver, ok, nos importa, vamos a repetir todo un estudio por ir a encontrar algo que probablemente no tiene un efecto tan grande. Por eso vale la pena calcular tu poder después y calcular o reportar qué diferencias hubieras sido capaz de encontrar. O sea, a lo mejor no tuviste, o sea, lo que quiero decir es, a ver, a lo mejor no tuviste 80% para diferencias de medio punto porcentual, pero tienes 90% para diferencias de un punto porcentual. Ah, ya. Sí, sí, porque la diferencia es más grande. Claro, o sea, siempre puedes decir, ok, a lo mejor al final no tuve el poder estadístico que yo esperaba, pero sí tengo el poder estadístico para esta diferencia, que pudiera seguir siendo relevante. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ujú. Sí, entonces ya no valdría la pena, ¿no? Porque pues, es como si tú hubieras pensado desde un inicio, pues si este estudio lo hubiera hecho Claro. para 1%, no lo encontré. Hubiera, exactamente, exactamente. Entonces, o sea, ese tipo de análisis cada vez son más frecuentes, pero son útiles por eso, porque sí nos dan más información y porque potencialmente harán, o sea, digo, una de las cosas o de las consecuencias positivas que tendría hacerle caso a Trisha Greenlab es que el costo de la investigación bajaría, el número de investigaciones bajaría también. O sea, ella dice que en general sospecha de estudios que tengan más de 500 participantes. Porque ¿por qué necesitabas 500 participantes para encontrar una diferencia? O sea, a lo mejor no importa tanto. Esto, por supuesto, es muy contexto dependiente, ¿no? O sea, hay diferencias para las que no hay forma en la que demuestres que una vacuna contra COVID vale la pena con 500 participantes. Esto, por supuesto, que depende. Pero a lo que voy es a que puedes hacer ciencia de muy buena calidad con muestras pequeñitas, como el caso de Alejandro Alagón en el New England y el Alacramín, o puedes planear tu estudio y simplemente reportar, este era el poder que planeaba obtener. ¿Lo conseguí o no lo conseguí? El poder que sí obtuve puede ser o no útil. Eso ya queda a criterio de ti y del resto de tus colegas en el campo.